Vamos a calcular los parámetros estadísticos de centralización y de dispersión con un ejemplo. Número de pruebas físicas superadas por los 10 integrantes de un equipo deportivo y estos son los resultados. Lo dicho, vamos a calcular parámetros de centralización que son media, mediana y moda y vamos a calcular 3 parámetros de dispersión que son el rango recorrido, la varianza y la desviación típica. Estos problemas que todavía no vienen dados por tablas de frecuencias, lo primero que podemos hacer, de hecho lo vamos a necesitar en algún caso de manera más o menos obligatoria, es ordenar los datos. Como la variable es cuantitativa, es numérica, pues los vamos a ordenar. En este caso los voy a ordenar de menor a mayor. Tendríamos el 0, el 1, el 2, hay 2 treses, hay 4 cuatros y tenemos un 5. Una vez que tenemos los datos ordenados, vamos a ir calculando. Empezamos por la media. La media la vamos a representar de esta manera y la media la vamos a calcular como la suma de todos los valores de la variable independiente dividida entre el número de datos. En este caso tendríamos que sumar 0, más 1, más 2, el 3 que aparece 2 veces, el 4 que aparece aquí, perdón, porque me salta un 4, el 4 era 4 veces, ¿vale? Y el 5. Y todo eso lo tenemos que dividir entre el número de datos, que en este caso es 10, comprobamos que hay 10 y que no se nos ha escapado ninguno, ¿vale? Que no nos ocurra como me ha ocurrido a mí. Vale, pues procedemos a operar y nos va a quedar, en este caso, 30 entre 10, queda exacto. La media de los 10 integrantes del equipo deportivo es de 3. En los problemas que los datos tienen contexto podemos decir que son 3, pues en este caso 3 pruebas, lo que signifique la variable estadística. La media es superar 3 pruebas físicas. La mediana. Para la mediana necesitábamos ordenar los datos, cosa que yo ya he hecho, y quedarnos con el valor central. La mediana la íbamos a representar por ME, y la mediana, como nos tenemos que quedar con el valor central, si el número de datos fuera impar, sí tendríamos un único valor central. Como el número de datos es par, 10 datos, pues no nos vamos a poder quedar con un dato en el centro, porque si nosotros vamos quitando datos de los extremos, llegará un momento en que aquí tenemos 4 datos a la izquierda y aquí tenemos 4 datos a la derecha, pero nos quedan 2 datos centrales. Cuando eso nos ocurre, que es porque el número de datos es par, pues lo que tenemos que hacer es calcular el valor medio, en este caso de 3 y de 4, por lo tanto la mediana es 3,5 pruebas físicas, sería el valor de la mediana en este ejemplo. Para la moda, que lo representamos como MO, pues simplemente es elegir aquel dato, aquel valor estadístico que se repita con mayor frecuencia, que en este caso es el 4. La moda es superar 4 pruebas físicas y aquí la explicación siempre es la misma porque es el valor con mayor frecuencia. Bueno, hasta aquí tendríamos los 3 parámetros de centralización. Vamos con los parámetros de dispersión. Empezamos por el rango o recorrido. Lo vamos a representar por R mayúscula y se calcula como el valor máximo de la variable estadística menos el valor mínimo. Lo podríamos expresar así. El valor máximo, aquí que lo tengo ordenado, es 5, menos el valor mínimo, que es 0. En este caso, el rango o el recorrido es 5 pruebas. La varianza. La varianza la vamos a representar con una letra griega que se parece a una O, ¿vale? El nombre de esta letra es sigma y en realidad es una S en griego. Y elevada al cuadrado. Ahora veremos un poco por qué. Bueno, pues la varianza, que se representa así, la vamos a calcular. Se parece un poco a la media, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un cociente entre el sumatorio de los valores de la variable, como aquí está al cuadrado, bueno, pues nos puede permitir acordarnos de que ahora es sumar los valores de la variable elevadas al cuadrado, lo dividimos entre el número de datos, hasta aquí similar, ¿vale? Con eso de que en la media es con los valores de la variable y en la varianza con los valores al cuadrado, y luego hay que añadirle que le vamos a restar el valor de la media, que ya hemos calculado anteriormente, elevada al cuadrado. Bueno, pues esta es la fórmula que nos va a permitir calcular la varianza. En nuestro ejemplo concreto, pues la manera de hacerlo será, vamos cogiendo los valores de la variable estadística y los vamos elevando al cuadrado. 0 al cuadrado, que da 0, no hace falta ponerlo, tendríamos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado,
más 3 al cuadrado, como lo tengo dos veces, pues es igual que hacíamos en la media, en lugar de poner más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, pues puedo poner 3 al cuadrado por 2, más 4 al cuadrado, que en este caso lo tengo 4 veces, pues también lo puedo poner así, más 5 al cuadrado. Es decir, yo voy sumando las variables, pero ahora elevadas al cuadrado. Todo eso lo dividimos entre el número de datos, y luego, que no se nos olvide, le tenemos que restar el valor de la media, que previamente habremos calculado, también elevado al cuadrado. Aquí recordamos el orden de operaciones, las potencias antes que los productos y estos antes que las sumas, y nos debe salir bien. Esto sale 112 partido 10 menos 9, 112 entre 10 es 11,2, que si le quitamos 9, el resultado da 2,2. Y aquí una pequeña aclaración, y es que la varianza, todos los parámetros que estamos viendo se miden en la misma magnitud que venga dada la variable estadística. La media son pruebas, la mediana son pruebas, la moda son pruebas, pero la varianza no, porque aquí hemos estado haciendo un cálculo en el que hemos elevado al cuadrado. Entonces, este resultado, si tuviera unidades, deberían ser unidades al cuadrado. Pero claro, muchas veces no va a tener ni sentido poner unidades, porque yo no puedo decir que la varianza es 2,2 pruebas físicas al cuadrado. Eso no tiene sentido. Entonces, de tener sentido, su variable sería, su unidad de medida sería el mismo que el de la variable estadística elevado al cuadrado. Normalmente no se suele ni poner nada, porque ya digo, no suele tener sentido. Como nos ocurre eso, este parámetro, para que sea más útil, lo que vamos a hacer es conseguir un parámetro a partir de este que sí tenga las mismas unidades que el resto de parámetros, y por lo tanto que el de la variable estadística. Y eso lo vamos a conseguir con la desviación típica. La desviación típica la vamos a representar con la misma letra que la varianza, sigma, ¿vale? Esta especie de O, pero ya digo que en realidad es una S. ¿Y cómo vamos a conseguir algo que lo tenemos elevado al cuadrado para volverlo a tener en unidades normales? Pues en este caso, raíz cuadrada positiva de la varianza. Así ya conseguiremos un resultado que sí que se pueda medir, en este caso, en pruebas físicas. En nuestro ejemplo tendremos que calcular la raíz cuadrada positiva de 2,2. Redondeamos el resultado a 2 decimales y nos sale que la desviación típica es de 1,48 pruebas físicas. Nos vemos en el siguiente vídeo.